Antonio Jesús Palomo, estará también con nosotros el Pirata. Les recomiendo que no se pierdan nuestra entrevista política en la jornada de hoy, va a estar el Partido Andalucista. Gracias por seguirnos. Comienza aquí Las Cuatro Esquinas. En Las Cuatro Esquinas continuamos aquí en Antaquira Televisión y en Radio Torcal conversando con los representantes de las distintas fuerzas políticas que concurren a los comicios. En estas entrevistas, este serial que comenzamos ya la semana pasada y que pretendemos culminar justo en el momento en que sea el pistoletazo de salida para la campaña electoral, en la cual pues ya tendremos los espacios regulados habituales en los cuales los candidatos pues, pueden también pedir su voto. Hoy con nosotros una fuerza política que aspira a volver a tener área de gobierno ante la desidia que existe por parte de muchísimos ciudadanos, al menos algunos analistas apuntan a esta posibilidad por las dos fuerzas políticas mayoritarias. El Partido Andalucista, que como saben ustedes tuvo hasta hace 2 mandatos una gran representación en casi todas las administraciones, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones, y también gobernó en coalición con el PSOE en la Junta de Andalucía. El número 1 por Málaga es además concejala de turismo, responsable máxima del área de turismo en Ronda, que hoy viene acompañada además por los antequeranos que integran esta lista de secretario de organización comarcal. Damos las buenas tardes ya a Isabel Garriga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Barboteo, hola, que concurre en el número 12 de esta lista. Hola, buenas tardes. Y secretario de organización comarcal, Miguel Ramírez, conocido también de todos los espectadores y oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Bueno, pues en este serial que estamos acometiendo tenemos muchísimo interés en que los ciudadanos conozcan un poquito más de los programas, que es muy difícil de condensar en estos espacios de tertulia o de análisis que realizamos. Nosotros lo dividimos en las principales secciones y no podemos por menos que comenzar pues con el primero de los pilares, el que hace que muchísimas personas pues casi que sea la primera pregunta, la pregunta obligada, la que cuando coge un programa electoral lo primero que se busca, la economía y el empleo. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Andalucista? ¿Cómo interviene en ese debate dentro de todo ese cruce de propuestas que todos los días pues, vemos que salen en los medios de las fuerzas políticas mayoritarias? Hombre, nosotros no queremos tratar este tema, es nuestro tema central, como me imagino que es de todos los programas de los partidos políticos que se presentan a estos comicios, pero desde luego no queremos que sea, digamos, una moneda arrojadiza, un arma arrojadiza entre las fuerzas políticas, sino que esperamos que todos converjamos y que busquemos soluciones, que es lo que necesita este pueblo. El Partido Andalucista empezó antes de la precampaña a hablar de desempleo y empezó a exigirle al gobierno, tanto de la Junta de Andalucía como al del Estado español, unas medidas a seguir. Somos una fuerza constructiva. Además de criticar lo que vemos que estamos mal, creemos que lo importante es dar soluciones. Entonces empezamos haciendo 2 exigencias importantísimas que creemos que debemos seguir demandando y creemos que lo vamos a conseguir porque ya hay fuerzas políticas que sin nombrarnos, porque nos quieren hacer invisibles, entendemos perfectamente por qué, porque somos un adversario fuerte y necesario, ellos lo saben para Andalucía, pues están ya hablando de los temas que nosotros hemos llevado. Los dos hitos a los que me refiero son, primero, un pacto andaluz de todas las fuerzas políticas. O sea, tenemos que reunirnos todos, dejar nuestras diferencias políticas y poner encima de la mesa medidas comunes para acabar con este tema tan dramático y tan candente como son más de 1.250.000 personas desempleadas en Andalucía. Y después hemos hecho un plan de empleo prioritario para Andalucía. O sea, nosotros hemos escrito cuáles son las medidas que se deben tomar. Hemos recabado más de 1 millón de firmas en toda Andalucía. Hemos iniciado una marcha, se inició el 11 de febrero en Cádiz y hemos andado más de 3.000 kilómetros recabando el apoyo de todos los andaluces y andaluzas, no solo de los desempleados, sino de las personas que quieren apoyarlos. Y además hemos hecho currículum protesta, o sea, toda la persona que estaba en desempleo ha puesto en una hoja de papel cuál es su dirección, su nombre, para no ser una persona anónima, cuál es su formación, su experiencia laboral, cuál es el problema que tiene, cuánto tiempo lleva desempleado y cuáles son las medidas que esa persona cree que el gobierno debe tomar. Como digo, siempre con una actitud positiva. Hemos ido hasta la Junta de Andalucía, hemos hecho un registro de entrada para proponerle al gobierno andaluz que se tome esas medidas y además hemos ido por primera vez en la historia un partido político a las puertas de la Moncloa para llevárselo al señor Rajoy, que no estaba en ese momento, desgraciadamente, pero bueno, hemos hecho un registro de entrada oficial y llegará a sus manos. Las medidas son muchas a tomar y es un tema transversal con
completamente en nuestro programa electoral, pero hay algunas que son inmediatamente, digamos, exigibles. Lo primero es una reforma fiscal en profundidad. Nosotros creemos que la reforma laboral que está llevando a cabo el Partido Popular es totalmente equívoca. Estamos en contra, nos hemos manifestado ya públicamente y creemos que las medidas son totalmente contrarias. O sea, nosotros creemos que hay que incentivar el empleo y no castigar al empleado. O sea, nosotros pensamos que el despido en Andalucía es fácil y es barato. No hay que hacerlo más fácil y más barato. O sea, una persona, un empleador, una empleadora, cuando quiere despedir a una persona, lo puede hacer en Andalucía. No tiene ningún problema. Lo podía hacer antes de la reforma. Lo que tenemos que hacer es incentivar para que la contratación sea fácil. O sea, para mí, como empresaria, que lo he sido casi desde que eché los dientes, yo prefiero no que despedir a una persona que esté empleada conmigo me resulte fácil. Yo lo que quiero es que el gobierno de la Junta de Andalucía y el del Estado español me dé facilidades, que me abarate el costo de la seguridad social, que me subvencione para que yo pueda emplear a más personas, porque generaré más riqueza en mi empresa, contrataré a más personas y eso es un círculo que lo que hace es generar riqueza y generar empleo, que es lo que se necesita en Andalucía. Nosotros creemos que la política debe ser positiva y no negativa. La reforma fiscal debe ser mucho más profunda. Tiene que ir a atacar a los grandes capitales, las grandes fortunas tienen que tributar, tenemos que luchar contra el fraude fiscal. Si lucháramos contra el fraude fiscal, podríamos recoger unos 80.000 millones de euros, que es lo que se pretende recortar con estas medidas tan drásticas que está tomando el Partido Popular. Tenemos, además, que poner en marcha lo que es el impuesto verde, o sea, las empresas que contaminan deben pagar, porque contaminar produce un daño en nuestro entorno natural que es fundamental para el patrimonio de Andalucía y para su desarrollo, y esas empresas que producen ese menoscabo tienen que generar ingresos para paliar esos gastos, como digo, y que no vayan a las arcas de las administraciones. Y como digo, hay que gravar más a las grandes fortunas y acabar con los paraísos fiscales. Creemos que eso es fundamental en cuanto a la reforma fiscal, y luego creemos también que es importante una nueva financiación autonómica y local. O sea, nosotros somos andalucistas, creemos que el Estado está completamente al revés. O sea, nosotros creemos que las competencias mayores tienen que estar en los ayuntamientos, que son las administraciones que más cercanas están al ciudadano, después en la Junta de Andalucía y por último el Estado, que es la política más lejana, digamos, que está menos cerca de las necesidades de los administrados, en este caso los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, pues la primera de las áreas que tocamos es la economía y el empleo, y le damos un giro a lo antequerano en cada una de ellas, aprovechando que tenemos aquí la presencia de integrantes de la lista que son de la localidad. Y es que, bueno, en Antequera existe también unas altas tasas de empleo. Esta semana se ha hecho público en prensa como hay 650 familias que no tienen para comer, y no sé si quieren apuntar algo más relacionado al tema local en economía y empleo. El tema local, principalmente lo que es agricultura. La agricultura estamos viendo de que tras los acuerdos del Estado, los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos, se va a cargar todo lo que es la agricultura en la Vega de Antequera. Ya le está diciendo al campesino realmente que no cultive las tierras, porque el producto marroquí va a entrar directamente. Entonces vamos a ver cómo se va a volver a incrementar las tasas del paro, debido a que el sector de la agricultura en Antequera, que es muy importante, y desde aquí la mayor vega de toda Andalucía, la vamos a dejar olvidada, totalmente olvidada. Mira, Cristóbal, ayer coincidimos con una concentración a las puertas del ayuntamiento, una concentración mayoritariamente de mujeres, madres desempleadas de larga duración, que son un ejemplo vivo de lo que está pasando en Antequera y en la comarca. Porque no se ponen las medidas correctoras que están en manos de los ayuntamientos. Tenemos unas infraestructuras que se están construyendo como las del AVE, y los antequeranos que hay trabajando ahí son mínimos. Te puedo decir como ejemplo que en Archidona, en la famosa cárcel que se está construyendo en Archidona, que da empleo a 600 personas, de Archidona hay 32. Esto es una barbaridad como la copa de un pino. Que el alcalde de Archidona no haya puesto medios suficientes para que en esa macrocárcel haya más personas, pues es lo que nos viene a decir
los dirigentes que tenemos. El Partido Andalucista local, a nivel local, ya denunció el tema de la construcción de la línea de alta velocidad, donde hay contratadas personas que son extranjeras. No tenemos nada, todo lo contrario, con las personas extranjeras estamos abiertos a que vengan, pero realmente con la tasa de paro que hay en Antequera ya presentamos propuestas en el ayuntamiento donde había que potenciar a esas empresas la contratación de empleados de Antequera. También denunciamos ante la Inspección de Trabajo la obra que se está realizando, la infraestructura que se está realizando, están en contra totalmente de las normativas laborales. Se le está pagando 3 euros a unas personas que están trabajando en esa infraestructura. Desde el Partido Andalucista ya habíamos denunciado esa situación y si no remediamos esas situaciones, el desempleo en Antequera va a ir aumentando. Estamos viendo como las colas en las oficinas del SAS son increíbles. Un apunte que sí quería hacer, Cristóbal, si me lo permite, es que el Partido Andalucista, dentro de ese plan prioritario de empleo, pues lo que creemos es que el Estado y la Junta de Andalucía y las administraciones tienen que ser corresponsables y responsables de las situaciones que tienen los ciudadanos. Entonces, cuando hay 650 familias aquí que no tienen ningún tipo de ayuda, hay que establecer uno de los puntos, como digo, que está en nuestro programa, es la renta social básica. Yo sé que hay muchas personas que piensan que dar subvenciones o ayudar a personas muchas veces lleva al engaño, pero no es cierto. O sea, hay muchas familias necesitadas que ya no tienen ningún tipo de ayuda, que con 426 euros que cobran la mayoría de los desempleados hoy día no se puede vivir, porque eso no llega a cubrir en muchos casos los gastos de luz, agua y teléfono, ya no hablo de hipoteca, y mucho menos de alimentación y de bienestar de una familia completa. Entonces, cuando no existen ni siquiera esos 426 euros, tenemos que establecer una renta social básica con los controles que hagan falta, con las inspecciones que hagan falta, pero ningún andaluz y ninguna andaluza se le puede negar el derecho a tener una vida digna. Eso es importantísimo. Y el Estado tiene que hacerse responsable. Y si hay que recortar de otras partidas, se recorta. Que hay muchas partidas de las que recortar. Nosotros pedimos y vamos a seguir insistiendo, estemos donde estemos después del 25 de marzo. Y digo, los que vamos a tener representación, pero en las comunidades, en los territorios que no tengamos representación, también lo vamos a pedir, que es que se supriman las diputaciones, que se limiten los sueldos de los altos cargos directivos, que se supriman las asistencias a consejos de administración, que los cargos de las empresas públicas que ganan verdaderos dinerales se eliminen y tomar medidas que son superfluas, de gastos superfluos, que el pueblo está harto ya de ver cómo se tira el dinero y desgraciadamente en Andalucía nos está haciendo una propaganda y una publicidad negativa horrorosa, esa falta de control, y que se gaste donde se tiene que gastar, porque son necesidades, estado de necesidad es lo que está ocurriendo, y eso hay que hacerlo con una renta social básica. Pues continuamos con políticas sociales, educación y sanidad. Esta es la orden del día que, pues existen reivindicaciones en distintos puntos de nuestro país en contra de los recortes que se han producido en algunas comunidades autónomas y en otros casos pues reivindicaciones en contra directamente del Estado, aunque la mayor parte de las comunidades autónomas son competencias evidentemente pues, más autonómica que ninguna, fundamentalmente, por lo menos en el tema de la educación y la sanidad. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Andalucista? Para el Partido Andalucista son dos pilares básicos. O sea, nosotros no queremos recortar ni en educación ni en cultura, que es fundamental para el pueblo andaluz, en la defensa de la cultura andaluza como patrimonio nuestro, de nuestro pueblo, y en sanidad, por supuesto. Dentro de sanidad, no sé si enclavarlo muy bien, porque está dentro de bienestar social, digamos, el recorte a la ley de dependencia o la paralización de esa ley, nosotros lo consideramos una verdadera barbaridad. O sea, la ley de dependencia, aunque no es un logro que podamos ponernos como medallita, como suelen ponerse muchas veces, nos solemos poner los políticos, sea de otro partido, nosotros tenemos que aplaudir las actuaciones que están bien hechas. La ley de dependencia ha sido una ley que ha dado un paso hacia adelante en España, hacia el estado de bienestar y de derecho, y creemos que sería horrible paralizar esa ley. Primero, porque conculca ya los derechos de personas que deben ser asistidas. O sea, en el siglo XXI nosotros no podemos permitir que personas dependientes no estén asistidas como deben estar, y luego porque es un nicho de empleo. O sea, por fin se ha hablado de la figura de la cuidadora, que generalmente, y digo cuidadora porque generalmente son mujeres mayores de 50 años, que además incide en que es, el sector de población que más afectado está por el desempleo. Si nosotros formamos a las personas, si hemos hecho talleres de empleo, escuelas de oficio, módulos profesionales, insistiendo en que ese era un nicho de empleo, ¿ahora qué hacemos? ¿Paralizar la ley de dependencia? Cuando precisamente hacemos dos cosas magníficas, que es crear empleo, atendiendo a un sector, como digo, prioritario o que grava
o que está ahí en el candelero, desgraciadamente, como el sector que más desempleo sufre, que son las mujeres mayores de 50 años, y además atendemos a personas que lo necesitan, un Estado progresista, un Estado de Derecho, tiene que incidir en dar todavía, que es lo que siempre desde el Partido Andalucista hemos pedido, que la ley de dependencia fuera efectiva, porque la ley está muy bien, pero nunca ha sido dotada económicamente como debiera. Entonces tenemos que incidir en que esa ley no solamente se ponga en marcha, sino que tenga los medios económicos necesarios. Y después, por supuesto, en educación, nosotros ya nos hemos puesto en contra de lo que ha pasado con los opositores. O sea, cambiar a los opositores que se presentan dentro de la mesa de las oposiciones. El temario es para precisamente que la gente no apruebe las oposiciones, más los opositores andaluces. Nosotros no queremos ni un maestro menos, porque la formación es un pilar importantísimo de cualquier sociedad, mucho más de la andaluza. Nosotros queremos jóvenes, niños por supuesto, y jóvenes bien formados, pero además queremos procurar y ampliar el mercado para que esos jóvenes, y el otro día lo hablábamos precisamente con la rectora Adelaida de la Calle, que es una gran señora y ahora condecorada, digamos, con la medalla de Andalucía por su trabajo excelente y por el de la Universidad de Málaga, que precisamente nosotros tenemos que trabajar porque los jóvenes malagueños y los jóvenes andaluces que salen tan preparados, que son doctorados, que van a hacer un trabajo celeste en innovación, en desarrollo, en nuevas tecnologías, tengan un sitio en nuestra sociedad. Esos emprendedores deben tener las ayudas necesarias de la Junta de Andalucía y del Estado para quedarse aquí, porque no solo establecerán sus empresas, sino que a su vez traerán de nuevo a más trabajadores y a más trabajadoras. Y en ese sentido, mañana vamos a presentar una noticia, una rueda de prensa, donde el Partido Andalucista va a pedir que Andalucía sea una zona franca, libre de impuestos para periodistas y para programadores informáticos, porque creemos que es importantísimo a esos dos sectores de la población. A usted le conviene directamente, ¿no? Está clarísimo. Pues creemos que es muy importante a los periodistas, porque desgraciadamente sufrís una tasa de desempleo del 57%, y porque muchos de vosotros no estáis, digamos, en situación laboral todo lo deseable que debiéramos. No me refiero a esta casa, por supuesto, con todo mi respeto, pero ya conocemos... Ni Dios lo quiera. Pero conocemos a muchos periodistas que trabajan para medios de comunicación escritos, pues que son autónomos, que están con medios precarios, y creemos que es importantísimo la libertad de información en un país desarrollado como el nuestro, en una sociedad desarrollada. Y luego los programadores informáticos, por supuesto, porque hay que empezar a trabajar en Andalucía desde otro punto de vista, apoyando los sectores que siempre han sido nuestros, los sectores primarios, como la agricultura y la ganadería, sostenibles, por supuesto, pero creemos que haciendo zona franca Andalucía libre de impuestos para estos dos sectores, vamos a crear bastante riqueza. Y le pongo el ejemplo que haciendo un estudio económico que hemos hecho para ver cómo redundaría esto en nuestra sociedad, le puedo decir que hemos visto como con €1 que se exonere de impuestos a periodistas, a programadores informáticos, recaudaremos 8 en beneficio para la sociedad. Y eso no podemos dejarlo. Además, es importantísimo porque esos servicios se exportan y crean mucha riqueza para Andalucía. Y creemos que, como le digo, nuestra política es positiva, o sea, de invertir, de subvencionar y de potenciar, no de restringir. Políticas sociales. Conversando con los representantes del Partido Andalucista, la número 1 por Málaga, Isabel Garriga, también el antequerano que se encuentra en el puesto número 12, que es José Antonio Barboteo, y con Miguel Ramírez, de los diferentes pilares fundamentales de las áreas de las que tiene competencia una administración autonómica. Continuamos con toda esa parte de obras e infraestructuras que atañen directamente a la Junta de Andalucía. Hay proyectos que pasan por Antequera, es inexcusable, como es por ejemplo ese AVE de Sevilla a Granada, que bueno, pues está ahí la incertidumbre de si se va a paralizar, si no se va a paralizar. No sé cuál es la postura del PEA al respecto de este área en general, no solamente de ese proyecto, sino en general, pues las propuestas que tienen para infraestructuras y obras. Bueno, que José Antonio lo explica mucho mejor que yo, porque es experto en el tema. Lo que ponemos de manifiesto los andalucistas es que lo que tenemos que hacer, y lo hicimos cuando teníamos la Consejería de Turismo, o teníamos esa responsabilidad, fue vertebrar el territorio. Eso es importantísimo. Nosotros lo que no podemos hacer es que desde Madrid se nos manden las decisiones de decir, el AVE pasa por aquí, aquí tenemos que hacer un aeropuerto, Andalucía tiene que ver en general cuáles son las necesidades para vertebrar nuestro territorio. Antequera es un eje principal, eso lo sabemos, porque digamos que es el núcleo radial de todas las comunicaciones. Por vuestra situación geográfica, por donde estáis enclavados, es fantástico vuestra situación. Entonces nosotros tenemos que vertebrar desde aquí cuáles son las comunicaciones, primero
para comunicar toda Andalucía, que es lo más importante. Y después ver cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos con el exterior. Y por supuesto, la apuesta fuerte del Partido Andalucista va a ser siempre la comunicación por ferrocarril. Aparte de tener infraestructuras tan importantes como aeropuertos, puertos y todas las infraestructuras que son necesarias para el desarrollo de la economía. Y en cuanto al desarrollo del AVE y del tren de altas prestaciones, José Antonio Barbote, mi compañero, es un experto en el tema. Perdón, José. Nosotros en cuanto al trazado siempre hemos dicho lo mismo, usando el sentido común. ¿Por dónde tiene que ir el AVE? El AVE tiene que discurrir por donde menos daño haga. ¿Y qué se ha hecho? Todo lo contrario. Ha destrozado una cantidad de familias y una cantidad de huertas horrorosos. No ha respetado ni a los romanos, que tan respetables han sido siempre en esta ciudad. Adelante, compañero. El tema de la infraestructura, el Partido Andalucista a nivel Antequera siempre, como ha dicho el compañero, nos hemos manifestado en contra de que se modificara el trazado del AVE y sobre todo, principalmente, hemos apoyado a todos los grupos que estaban dentro del ayuntamiento cuando se pedía el soterramiento en su mayor envergadura al paso por Antequera. Sorpresa nos hemos encontrado cuando la oposición pasa a pasar a gobierno y donde digo, se queda diciendo nada. Entonces siempre hemos pedido el soterramiento de la línea de alta velocidad por Antequera, ya que veíamos que esa postura era la más idónea para respetar la vega y para no perjudicar a tantos ciudadanos como ha perjudicado el trazado. El tema del AVE podríamos hablar, la infraestructura del AVE podríamos hablar. Sí, del Partido Andalucista lo que sí pide es el eje transversal Sevilla-Granada-Algeciras, que se realice. Ya hemos visto que por parte de la Junta de Andalucía ha mandado ya a Fomento la petición de socorro, porque no hay dinero. La Junta de Andalucía no tiene dinero para terminar el trazado transversal y ya ha pedido a Fomento que se quede con ese trazado. Desde el Partido Andalucista exigimos que por la Junta de Andalucía o por el Estado ese trazado se termine y se realice. Luego, más concretamente, nosotros hemos estado integrados también dentro de unas plataformas por el ferrocarril del interior, por el tren del interior. Desde el Partido Andalucista, el tema de un trazado de alta velocidad, lo que supone ese trazado de alta velocidad al ciudadano, sí, reduce tiempo, pero el coste lo duplica. Entonces, viendo la economía de todos los ciudadanos, viendo la crisis que estamos padeciendo, si tú el coste lo duplicas, realmente vamos a echar a la gente al transporte por carretera, un transporte contaminante, un transporte con peligro. Entonces, desde el Partido Andalucista hemos estado dentro de plataformas por el tren del interior. Creemos y estamos convencidos de que el tren del interior es la forma de comunicación perfecta para comunicar pueblos. Si no apostamos por un tren del interior y si no creemos en ello, lo que estamos haciendo es que los trenes de alta velocidad realmente van a parar en Antequera y hasta Málaga no va a parar. Vamos a dejar muertos muchos núcleos de población que no va a tener acceso a ese transporte. Entonces nosotros exigimos y hemos reivindicado muchas veces la llegada del cercanía a Antequera. Es impresionante como por parte de la Administración, de Diputación, de Junta de Andalucía y del Estado, como no se ha oído esa petición. Estamos hablando de que hay un colectivo de unas 100.000 personas alrededor de Antequera que podría disfrutar de ese tren de cercanía exactamente igual que con Ronda. Y no se consigue cuando el trazado es de 60 kilómetros y el coste de ese trazado sería cero, porque la infraestructura está. Sí, y del anillo ferroviario que me decís. El anillo ferroviario es una cosa un poquito rara. ¿Cómo se puede traer una infraestructura de ese calibre al territorio más fértil y más rico de la provincia de Málaga, habiendo desgraciadamente en nuestra querida Andalucía otros territorios menos fértiles, pero igual de llano? De llano están lo mismo.
Esta gente lo que va buscando es un llano para probar los trenes. Pues mire usted, llévese usted el tren a un llano que produzca menos que produce nuestra Vega y nuestros olivares. Y deje usted de molestar a la gente de Fuentepiedra, Mollino, Milladero, Alameda, Benamehí, que son unos labradores excelentes y generan muchos puestos de trabajo. Pues ahí va el anillo. Y encima, ¿dónde más jode? Ahí, pues ahí vamos a meter el anillo. El tema del anillo es más serio, porque anillo. Realmente las empresas que vienen a desarrollar su trabajo dentro del anillo se van ahí al PTA de Málaga. Sí. Es decir, la que va a generar el trabajo se va a marchar. Es decir, nos vamos a quedar con otra infraestructura ahí que realmente a la ciudad de Antequera estamos viendo y hemos denunciado la construcción de la línea del AVE. ¿Qué es lo que está sucediendo? Va a suceder exactamente igual con la construcción del anillo ferroviario. Es decir, subcontrata, mano de obra precaria y ningún antequerano trabajando en ella. Y mucha destrucción de toda la destrucción. Luego, el tema de infraestructura, una cuestión también muy importante, es el tema del puerto de Málaga. El puerto de Málaga, desde el Partido Andalucista, exigimos la comunicación del puerto de Málaga a la infraestructura de la red ferroviaria. Tenemos un puerto de Málaga que es la salida hacia el puerto de Algeciras, porque el puerto de Algeciras está saturado. Entonces tenemos el puerto de Málaga con contenedores que están saliendo por camiones. Estamos saturando más la carretera por camiones. Entonces pedimos a la Junta de Andalucía, y vamos a exigir cuando estemos dentro de la Junta de Andalucía, que el trazado del puerto y la conexión con la línea de Málaga se realice. Hay proyectos, siempre hay proyectos, cuando desgraciadamente entramos en pre-campaña, es una de las cuestiones que siempre sale por otros grupos políticos, pero que realmente luego no se lleva a cabo. Es decir, tenemos que pedir y vamos a exigir tanto a la Junta de Andalucía, cuando estemos dentro, como al Gobierno central, que ese trazado se realice, porque realmente es una salida que va a dar más beneficio a lo que es el transporte de la mercancía hacia el ferrocarril, sacando esa mercancía de la carretera. Bueno, pues nosotros lo que nos vamos a hacer, Cristóbal, son aeropuertos peatonales. Exacto. Porque si con todos los aeropuertos peatonales que se han hecho en España, ese dinero se hubiese destinado a paliar la crisis, otro gallo cantaría. Tenemos por ahí varios aeropuertos en diferentes comunidades que estamos viendo. El de Ciudad Real, el de Castellón, del señor que ya sabemos. ¿Para qué se ha hecho? Para el pelotazo. Un aeropuerto para el pelotazo. El aeropuerto de Antequera, no tiene sentido un aeropuerto en Antequera cuando a 45 kilómetros tenemos el tercer aeropuerto más importante de España. Tenemos a 100 kilómetros Sevilla y a 100 kilómetros Granada. Es decir, un aeropuerto en Antequera es innecesario. Bueno, alguna referencia en los últimos minutos a patrimonio y cultura, ahora que precisamente se habla tanto de Antequera y de Ronda, porque conjuntamente están tramitando esa pues protección de la ciudad al completo y en nuestro caso en la Antequera también de un bien como es el caso de los dólmenes. Claro que sí. Hombre, es muy importante. Nosotros tenemos que ser realistas y nuestro motor económico sigue siendo el turismo. Por supuesto, en Antequera tiene una importancia abismal la agricultura, como bien ha dicho mi compañero Miguel, y nosotros vamos a potenciarla y a protegerla contra todos, si hace falta nos encadenaremos para proteger esa vega, pero el turismo es un factor importantísimo que genera empleo y riqueza en las dos ciudades, en Ronda y en Antequera, y en muchas más de Andalucía, por supuesto. Pero son estas dos ciudades, junto con la Catedral de Jaén, las que están ahora optando por ser nombradas Patrimonio Mundial, como se denominaba antes, Patrimonio de la Humanidad. Yo no soy partidaria muchas veces de los nombramientos, de los títulos, pero es verdad que hay cosas que sí hacen o vienen a proteger nuestro patrimonio. Para Andalucía es importantísimo el patrimonio cultural, por todo lo que habla de nosotros, de nuestra identidad, de cómo somos, de nuestra historia. Entonces, proteger el patrimonio para los andalucistas es algo fundamental. O sea, es una de las primeras medidas que siempre tomamos cuando estamos en gobierno y vamos a seguir tomando, por supuesto, en el futuro. Nosotros tenemos que, además, potenciarlo, como digo, como un aliciente turístico. El turismo cultural está en boga. Cada vez son más las ciudades que se apuntan a este sector y ahora hemos puesto en marcha una iniciativa que yo creo que está teniendo bastante repercusión mediática, que es Mar de Culturas, que lo que hace es enganchar, y permítame la expresión, Málaga, Antequera y Ronda como un triángulo
de las Bermudas, en este caso, para atraer al turista de fuera. Es verdad que la Costa del Sol es el nombre que más se conoce, es como se vende toda Málaga, digamos, pero Ronda y Antequera somos algo que no solamente tenemos una importancia en sí, sino que somos un complemento perfecto para ese turismo de sol y playa, porque como digo, cada vez más son los turistas que se preocupan por conocer la identidad y la idiosincrasia de cada uno de las ciudades que visita, y nuestro patrimonio es un aliciente importantísimo. Pero si no gastamos en la conservación de nuestros monumentos, de nuestra cultura, poco tendremos que enseñar. Nosotros, algo que hará el turista es ser diferentes a otros. Aquí hay catedrales, aquí hay iglesias, aquí hay monumentos, los dólmenes en Ronda al Tajo, que son, además de nuestro patrimonio natural, un conjunto perfecto para hacernos diferentes y para ser un atractivo turístico y un destino de calidad y excelencia. Entonces, si estamos trabajando en ese sentido, nosotros turísticamente vamos a hacerlo y vamos a poner en marcha, además, como complemento del turismo gastronómico, el de naturaleza, el de familia, el de bodas, todo un amplio sector que vamos a poner en marcha. Queremos hacer también una red de villas y hoteles históricos, porque ya tenemos historia en Andalucía para poner ese patrimonio también en valor, y ahí meteremos también las redes de paradores nacionales, que como usted sabe están bien implantados en Andalucía, que estén gestionados con dinero público. Tú sabes que nosotros pusimos en marcha la ruta del Tempranillo de unos excelentísimos resultados para las poblaciones por los que discurre. O sea, tenemos experiencia y somos capaces de poner en valor todo lo que ha dicho Isabel, y lo hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades. Y como ahora vamos a tener responsabilidades, pues vamos a poner en valor otra vez toda la desidia que han tenido los gobernantes hasta ahora. Volvemos a la carga. El Torcal lo tenemos, tú sabes cómo lo tenemos. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, no hay una voluntad política. Nos dedicamos a otras cosas, y esto que lo tenemos ahí, que tenemos la infraestructura, que lo tenemos todo, no lo potenciamos. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Desgraciadamente, a nosotros nos sobra voluntad política, y ahora lo vamos a demostrar cuando tengamos responsabilidades de gobierno. Bueno, ¿por qué razón tiene que haber representación en el Parlamento del Partido Andalucista? Ya para terminar, como para síntesis. Para nosotros es fundamental, por supuesto. Yo, ¿qué voy a decir? Pero voy a intentar ser objetiva, y voy a dar simplemente unos datos. Nosotros creemos, antes de dar esos datos, que nadie va a venir a solucionar nuestros problemas. Andalucía históricamente ha sido moneda de cambio absolutamente para todo. Creíamos que por lo menos hasta el 25 de marzo, que son las elecciones andaluzas, el gobierno del Partido Popular iba a hacer otro tipo de gestión, pero desgraciadamente ha sido todo lo contrario. No han podido paralizar la ratificación del acuerdo de la Unión Europea con Marruecos. Y eso significa que se van a cargar, y permítame la expresión, el 90% de los empleos en agricultura en Andalucía. Un sector primario importantísimo, y que debe ser uno de los sectores que nos saque a los andaluces de la crisis, donde nosotros creemos que hay que potenciar. Pues ellos se lo cargan a las 2 semanas de estar gobernando. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie, absolutamente nadie, y a partir del 26 de marzo nos vamos a enterar. Yo espero que no tengan mayoría absoluta, porque no es bueno nunca que un partido tenga mayoría absoluta. Nadie va a venir a resolvernos los problemas nuestros. Mi casa la arreglo yo y nadie mejor que yo. Entonces, es lo lógico y es de sentido común que haya un partido neta, radical y exclusivamente andaluz para defender los intereses solamente de Andalucía. Yo no soy una sucursal de ningún partido, Miguel tampoco, José Antonio tampoco, los andalucistas. No tenemos a nadie en Madrid que nos diga: hay que votar esto, aunque no sea bueno para Andalucía, porque si no, no conseguiremos los apoyos del norte para aprobar unos presupuestos. Y a los datos que me refería, y yo invito a todos los televidentes que nos están viendo, los radioyentes, a que vean los datos estadísticos, los oficiales. Los sitios donde más autonomía hay menos desempleo. Lo que quiere decir que si en el País Vasco hay un 12% de paro, mientras que en Andalucía hay un 32,20%, y esos 20 puntos de diferencia, ¿por qué están? Porque ellos tienen más autonomía, tienen más capacidad de decisión, porque tienen poder político y resuelven sus problemas. Si Andalucía tuviera poder político, un partido andalucista y un partido andaluz netamente como es el nuestro, nosotros resolveríamos nuestro problema, sin dejar de ser solidarios, porque los andalucistas, sabe usted, que no somos ni separatistas ni solidarios. Siempre miramos a los demás pueblos como pueblos hermanos que somos, pero cuidado, lo nuestro, lo primero. Y por eso hace falta un partido andalucista con voz en el Parlamento de Andalucía, y más pronto que tarde, también en Madrid.
Bueno, pues nosotros nos quedamos ya sin tiempo, vamos a continuar con más asuntos. José Antonio Arboteo, Isabel Garriga, Miguel Ramírez, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Muchas gracias. Que sea leve la campaña, que se va a ser dura para todos. Y nosotros, como les digo, volvemos en unos minutos con más cosas.